Buenas tardes, jóvenes. Eh, Continuando con la clase que habíamos desarrollado la semana pasada, ¿no? Habíamos hablado sobre el lenguaje, características y funciones. Y había quedado pendiente, pues, un tema que era sobre los planos del lenguaje, ¿no? En este caso, ¿no? Y en esta oportunidad, pues, vamos a hablar sobre los planos del lenguaje. ¿A qué se refieren los planos del lenguaje? Por favor, ubíquense en su compendio, en la página 30. Sí, y vamos a continuar con este tema, o mejor dicho, vamos a concluir con este tema. ¿Sí? ¿Qué son los planos del lenguaje? Para empezar, ¿qué nos dice el compendio sobre los planos del lenguaje? ¿Qué es un plano del lenguaje? El lenguaje está constituido por dos planos, o sea, es biplánico, ¿no? Está constituido por el plano de la lengua y por el plano del habla, ¿no? Se denomina biplánico, o sea, ¿por qué planos? Porque son los aspectos dentro de los cuales se va a desarrollar y desenvolver el lenguaje en sí, ¿no? Primero tenemos a la lengua y luego tenemos al habla. Entonces, es lo que vamos a ver y lo que vamos a desarrollar en esta segunda mitad de este tema, ¿sí? Entonces, nos dice, siguiendo lo que dice el compendio también, nos dice, el lenguaje está constituido por dos planos, la lengua y el habla. Ferdinand de Saussure estableció desde un principio la distinción entre lengua y parole, ¿no? Que son lengua y habla. Ambas requieren su mutua presencia. ¿Qué quiere decir? Que el lenguaje necesita de ambos, ¿no? Es un tema biplánico, es una característica biplánica porque necesita tanto la lengua a manera social como una herramienta de interacción social y necesita del habla porque para nosotros expresar esta lengua, ¿no? Cada uno tiene unas características particulares. Entonces, para que sea más comprensible, ¿no? Y para que ustedes pues, puedan entenderlo con mayor facilidad. ¿A qué se refiere con lengua? Lengua se refiere al contexto social, al desenvolvimiento social, a la interacción social que va a tener ese lenguaje. Y el habla se refiere al aspecto individual, ¿no? El aspecto individual ya a cómo cada persona expresa ese lenguaje. Entonces tenemos desde una parte, tenemos la lengua como instrumento social, o sea, grupal, ¿no? Y tenemos al habla como herramienta de expresión individual, ¿no? Grupal, individual. Entonces, cada una tiene una característica particular también, ¿no? Tiene características específicas que son las que nosotros vamos a mencionar en este momento. Entonces, tenemos que el lenguaje tiene dos planos, ¿no? Como lo dice aquí en la diapositiva. Primero la lengua y luego el habla, ¿no? La lengua es un conjunto de signos verbales usados en una comunidad. Siguiendo pues lo que nos dice el compendio, ¿no? Dice la lengua, queda definido el concepto de lengua como un producto de la facultad del lenguaje y a la vez un conjunto convencional de que se habla un cuerpo social, ¿no? Una comunidad para que esta facultad se ejerza. O sea, cada comunidad, cada sociedad tiene su propio conjunto de signos, su propio conjunto o sistema de signos ¿ya? Verbales que va a utilizar para su interacción y su intercomunicación. Entonces, una lengua, como les dije al principio, una lengua es la característica pero grupal, ¿no? Social, que va a tener este lenguaje y que se va a desarrollar pues en cada una de las sociedades que tenemos en este planeta, ¿no? En este mundo. Cada una utiliza un lenguaje distinto y cada una tiene una lengua o un plano lingüístico, que en este caso es la lengua, y que utiliza este conjunto de signos, ¿no? A nivel social. Tenemos como parte de este concepto, dice, es el sistema de signos vocálicos arbitrarios utilizados por una comunidad lingüística para relacionarse. Entonces, la lengua necesariamente utiliza estos signos lingüísticos para interrelacionar. Nuevamente, para que ustedes lo comprendan mejor, lengua, intercomunicación con los demás, ¿no? O sea, para que haya una relación grupal, en conjunto,
¿no? Vamos a utilizar distintos códigos y distintos signos lingüísticos para poder entablar esta comunicación. Y el habla, ¿ya? Es la parte individual, o sea, la materialización del habla, el uso de la lengua. Entonces, cada persona va a hacer uso de esta lengua de manera específica, la va a materializar, la va a desarrollar de manera física de distintas maneras. ¿Ya? Cada uno tiene un habla particular, cada uno tiene una forma de expresión particular. Si el lenguaje es un conjunto de signos convencional, no, perdón, la lengua es un conjunto de signos convencional, entonces el habla es la expresión de ese conjunto de signos, pero de manera particular, de manera individual, ¿no? Cada uno tiene una forma de expresar ese lenguaje de una manera y de una forma, con una entonación, con una dicción distinta. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar a lo que son las características tanto de la lengua como del habla. Ya hemos dicho pues que el habla es el uso individual, ¿no? La lengua es el uso social, ¿no? En conjunto, ya, grupal, y el habla es el uso individual, ¿no? Es cuando se materializa ese lenguaje, pero de manera física. ¿Cuáles son las características de la lengua? Nos dice aquí, es social, es psíquica, ¿no? Es variable, es teórica y es un código. A ver, ¿por qué nos dice que es social? ¿A qué se refiere con que es social? Nos dice que es social porque se utiliza para interrelacionarse con las demás personas, ¿no? O sea, justamente como herramienta de interacción, ¿no? Social, se utiliza la lengua. Ahora, ¿qué es psíquica? La lengua es abstracta, es mental. Claro, la lengua se origina en nuestra mente. Nosotros tenemos la capacidad de razonar, ¿no? De utilizar nuestro raciocinio para que podamos expresar este lenguaje, ¿no? En la clase pasada habíamos hablado y les había justamente explicado que la lengua es racional, porque nosotros tenemos la capacidad de razonar, tenemos la capacidad de pensar, de usar nuestras capacidades intelectuales para proponer un sistema de códigos y de signos y expresarlos luego. Es variable. ¿Por qué nos dice que es variable? Porque puede variar con el tiempo, ¿no? Justamente también les explicaba que la lengua puede ser sincrónica y diacrónica, ¿no? La lengua puede variar con el tiempo. Hay términos que en el pasado se usaban y que ahora ya no se usan, y hay términos que ahora se usan que antes no existían, ¿no? Por ejemplo, todos los términos informáticos y todos los términos de redes sociales son términos que hasta hace unos 70 años atrás no se utilizaban, eran totalmente desconocidos. Entonces es variable, ¿no? A eso se refiere con que es sincrónico y diacrónico, ¿no? O sea, varía con el tiempo y con los usos. Luego nos dice que es teórica, debido a que para su aprendizaje se somete a reglas, por supuesto, ¿no? Entonces nosotros debemos tener en cuenta de que nosotros aprendemos esta lengua, nosotros la adquirimos como sistema de códigos, la aprendemos y esta lengua tiene reglas específicas de utilización, ¿no? Y de expresión tanto las semánticas, morfología, sintaxis, fonética, fonología, ¿no? Prosodia, ¿no? Son reglas que nos establecen distintos parámetros de uso. O sea, ¿qué quiere decir? De que estas reglas nos van a indicar cuál es el correcto uso y la correcta utilización de esta lengua. Y por último, nos dice que es un código, porque es un sistema de signos convencionales. ¿A qué se refiere con que es un sistema de signos convencionales? A que ha habido una convención. ¿Qué quiere decir convención? Que se ha convenido entre varias personas, entre dos o más personas, de utilizar este sistema de signos. Por ejemplo, nosotros en este momento estamos utilizando la lengua española, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros hemos convenido implícitamente, desde el momento en que hemos integrado a esta sociedad, que este sistema de signos va a ser el cual nosotros vamos a utilizar para interactuar entre nosotros. Entonces, todo lo que yo estoy hablando en este momento, ustedes lo están entendiendo.
ustedes lo están captando. ¿Por qué? Porque ya es una convención. Hemos convenido previamente, desde el momento en el cual nosotros hemos integrado a esta sociedad, que vamos a hablar el mismo idioma. Entonces, estamos hablando el mismo idioma, estamos hablando la misma lengua, ¿no? Y eso nos permite que en este momento nos podamos entender. Ahora, ya hemos descrito o hemos mencionado, perdón, las características de la lengua, ¿no? Las características de la lengua como elemento social del lenguaje. Ahora vamos a mencionar las características del habla, ¿no? Ya hemos dicho de que el habla es el uso individual de la lengua por parte del hablante, es la materialización de este código, ¿no? O sea, el hablante utiliza esta lengua pero de manera individual y cada quien va a materializar este lenguaje de formas distintas. A ver, profesor, por favor, ¿lo puede hablar en un lenguaje más sencillo? Por supuesto. Yo estoy hablando en este momento, ¿cierto? Y yo tengo un tono de voz que ustedes no van a poder igualar. No, jamás nadie puede igualar la tonalidad de voz de otra persona. Nadie, absolutamente nadie. Se puede imitar, sí, pero nadie puede hablar exactamente igual que otra persona, porque nuestro código lingüístico, ¿no? No permite eso, porque cada uno tiene un registro lingüístico, ¿no? Establecido. Entonces, yo puedo imitar la voz de alguien, puede salir muy parecido, casi exactamente igual, pero no son iguales, ¿no? Entonces, este registro lingüístico es el habla, ¿no? El habla que nosotros utilizamos de forma individual. Cada uno de nosotros expresamos ese lenguaje y esa lengua, ¿ya? Con nuestras propias características, individualmente, y cada uno de nosotros lo expresa de manera individualmente, ¿no? Cada uno tiene una modalidad de voz, cada uno tiene una tonalidad de voz, ¿no? Cada uno tiene una forma específica de expresión. Entonces, eso lo imprime cada individuo, cada persona hace y crea esa forma de expresión. Entonces, ¿cuáles son las características del habla? ¿No? Que es psicofísica. A ver, a diferencia de la lengua que es social, ¿no? El habla es psicofísica. ¿A qué se refiere con que es psicofísica? Utiliza el código y lo verbaliza. O sea, psico, mental, y físico, ¿no? La parte ya física. Entonces, el lenguaje se crea en nuestra mente, ¿no? De manera psicológica como proceso mental y luego se expresa físicamente a través del habla, ¿no? A través de nuestras cuerdas vocales, ¿no? A través de todo nuestro sistema fónico, ¿no? Los labios, la úvula, la lengua, el paladar, los dientes, ¿no? Todo ese sistema fónico nos va a permitir expresar físicamente este lenguaje, ¿no? Entonces se crea en la mente y se expresa físicamente, ¿no? Psíquico, físico, ¿ya? Entonces, a eso se refiere con que es psicofísica el habla. Luego nos dice que es efímera. ¿Por qué es efímera? Porque todo lo que nosotros hablamos no dura, o sea, lo expresamos, se habla, es una expresión fónica, pero no se queda no se queda ahí para siempre, o sea, se dispersa en el aire, ¿no? Se dispersa en el aire como una forma de expresión física, ¿no? Y las palabras se transmiten hacia el receptor y este receptor tampoco las deja en el aire flotando, sino que las interioriza a través de la comprensión, ¿no? Entonces, a eso se refiere con que el habla es efímera. Luego tenemos que usa el código. Sí, también, al igual que la lengua, también usa el código, ¿no? Pero en este caso utiliza el código no para entenderlo, sino para expresarlo. ¿Ya? Luego nos dice que es práctica, por supuesto, porque nosotros la practicamos, ¿no? A cada momento en que nosotros hablamos, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo ahora, es práctico, porque estoy utilizándola de manera práctica para que ustedes la puedan comprender, ¿no? Y es individual, por supuesto, es una característica de cada persona. Sí, entonces esas son las características tanto de la lengua y el habla. Esos son los dos planos del lenguaje, ¿ya? Que quede bastante claro este tema, ¿no? Para que más adelante pues ustedes puedan tener conocimiento y puedan aplicarlo, ¿no? Tanto en la vida diaria, ¿no? Como en el aspecto académico.
¿Cuáles son los planos del lenguaje? Ustedes inmediatamente van a saber que los planos del lenguaje es la lengua y el habla, ¿sí? Entonces, vamos a pasar al siguiente tema, ¿no? Que son las variantes de la lengua. La lengua puede tener distintas variantes, ¿no? Puede ser el dialecto, el sociolecto, el idiolecto, ¿no? Estas variantes son las que les van a dar una característica específica a esta lengua, ¿no? A ver, nosotros, por ejemplo, acá en el Perú tenemos una gran variedad de dialectos, tenemos una gran variedad de sociolectos y tenemos una gran variedad de idiolectos. ¿A qué se refiere? Los dialectos, ¿no? Son las distintas formas de lengua habladas aquí en el Perú, o utilizadas, mejor dicho, aquí en el Perú, ¿no? Como nación, como sociedad, como cultura. Tenemos una gran variación de estas lenguas. El dialecto nos dice, es una variante que adquiere una lengua en un determinado lugar, por lo que es variante diatópica. ¿Ya? ¿A qué se refiere con diatópica? O sea, se refiere al tópico o al lugar específico en el cual se utiliza este dialecto o variante de la lengua, ¿no? Por ejemplo, tenemos o presentamos variantes fónicas, léxicas, semánticas, morfológicas y sintácticas, ¿no? Los tópicos se refieren pues a los momentos y a los lugares utilizados, ¿ya? Las variantes dialécticas, primero tenemos la variante fonética, ¿ya? Nos dice, la variante fonética está relacionada con la pronunciación o la entonación. ¿Tenemos variantes fonéticas? Sí. ¿Tenemos variantes de pronunciación y entonación? Sí, claro. No, por ejemplo, acá en el Perú, la costa, la sierra y la selva tienen una pronunciación distinta del español. Es más, en las mismas regiones hay distintas formas de pronunciación. Acá en la costa, en el centro, ¿no? Se habla de una manera, pero en la costa norte tenemos una acentuación y lo que nosotros llamamos dejo, ¿no? Es una entonación casi como cantando las palabras, ¿no? Entonces, a eso se llama la variación dialéctica fónica. Luego tenemos la variación dialéctica lexical. ¿A qué se refiere con la variación dialéctica lexical? El léxico no es igual en todos los lugares, ¿no? Por ejemplo, el léxico del español aquí en el Perú, ¿no? A un niño en la costa normalmente se le dice niño, chiquillo, chibolo, ¿no? En la sierra a un niño o a un bebé, ¿no? Guagua, o en otros países, ¿no? Pibe, mina, ¿no? Son las variantes lexicales, o sea, del uso de la palabra, ¿no? Luego tenemos las variantes semánticas. Dice, radica en el cambio del significado de la palabra. Por ejemplo, nosotros aquí en Perú utilizamos la palabra, como dice el ejemplo, la palabra piña, ¿no? La palabra piña designa a una fruta, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en Argentina, darte una piña es darte un golpe con el puño, o sea, un puñete, ¿no? Por eso es que hay variantes semánticas, o sea, de significación. La palabra que significa una cosa aquí en este país significa otra cosa en otros países. Luego tenemos la variante morfológica. Ya, la variante morfológica entonces se refiere a eh, que varía la palabra según los morfemas o los usos infinitivos, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros decimos señorito, señorita, ¿no? Los diminutivos que generalmente no solemos usarlos, ¿no? El diminutivo señorito no se suele usar aquí, ¿no? Se dice quizás de manera irónica, ¿no? Pero no se suele usar
mucho ese diminutivo, pero hay muchas personas que tienden a todas las palabras que utilizan, ¿no? Decirlas con diminutivos. Es una costumbre también, ¿no? Por ejemplo, préstame tu lapicerito o préstame tu borradorcito o qué bonito chiquito, ¿no? Se suele utilizar, es una costumbre de ciertos lugares. También es una variante dialectal. Y por último, tenemos la variante sintáctica, ¿ya? También aparece aquí en las diapositivas, ¿no? Para que ustedes también las puedan observar, ¿no? La variante sintáctica se refiere a la relación que se utiliza o el orden que nosotros utilizamos dentro de una expresión. Por ejemplo, cuando nosotros, generalmente los quechohablantes o las personas que son provenientes de otros lugares o que tienen otra lengua materna, ¿ya? Suelen tener esta confusión. ¿Por qué? Porque el lenguaje, la lengua española es una lengua explícita, tal y cual como se habla, se expresa, cosa que es diferente en otras lenguas. Y para el momento de traducirlas, ¿no? Se les hace complicado. El- por ejemplo, ¿no? Cuando decimos de Juan su hija, ¿no? Es lo correcto, es decir, la hija de Juan. Pero se dan cuenta que muchas personas provenientes de la sierra dicen, de Juan su hija vino a visitarme. ¿No? Entonces, el orden correcto que debería tener esta expresión es la hija de Juan vino a visitarme, ¿no? Se dan cuenta de que ahí hay una variante sintáctica, ¿no? Porque se desordena o se trastoca el orden normal de esa oración. Ya habíamos hablado pues también del léxico, ¿no? Sobre la palabra pues niño en Perú, pibe en Argentina, chaval en España, ¿no? Chao en México. Entonces, esas son las variantes a nivel dialectal. Ahora, tenemos variantes también que son sociolectas, o sea, de tipo sociolecto. Eh, ¿A qué se refiere con una variante de tipo sociolectal? ¿No? Dice, es la manera de hablar propia de las personas que pertenecen a un mismo grupo sociocultural. Por eso la denominación es sociolecto, ¿no? Es un perteneciente o la forma de hablar perteneciente a un mismo grupo sociocultural, ¿ya? Nos dice, el sociolecto es la variante social o diastrática. Presenta tres niveles, ¿no? Si tenemos variantes socioculturales dentro de una misma sociedad, ¿no? A estas variantes socioculturales, nosotros en el lenguaje o en el estudio de la lingüística, no lo vamos a ver como la clase media, clase alta, clase baja, no. Nosotros lo vamos a ver como lenguaje estándar, ¿ya? Subestándar y superestándar, ¿ya? Entonces, esta variante de sociolecto tiene determinadas características específicas, que es lo que vamos a mencionar justamente ahora. Primero vamos a comenzar con lo estándar, ¿no? Para que puedan ustedes ubicarse. ¿A qué se refiere una lengua estándar? Que es la expresión culta o la expresión normal. ¿Qué quiere decir culta? No es que solamente la hablen aquellas personas que tienen estudios, sino es cuando tú hablas correctamente el lenguaje. ¿Ya? Sin ningún dejo, sin ningún improperio, sin ninguna falta expresiva o fonética, ¿no? Lo expresas normalmente, ¿ya? Sin influir de ninguna manera en esa expresión. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos, nos expresamos de manera correcta, estamos hablando o estamos expresándonos de manera culta o de manera coloquial, ¿no? Culta es cuando lo expresamos o producimos el lenguaje de manera correcta, idónea.
¿ya? Por ejemplo, cuando ustedes van a hacer una exposición en el salón, ¿no? Hablan de manera correcta, se expresan de manera propia. Pero cuando ustedes hablan con sus amigos, ya no se expresan de manera culta, se expresan de manera coloquial, ¿no? O sea, ya le imprimen cierta amicalidad, pero tampoco no distorsionan el lenguaje, lo expresan de manera normal, sin apodos, sin insultos, sin lisuras, ¿no? Sin ninguna de ese tipo de cosas. Eso es una lengua coloquial, perdón, una lengua estándar, tipo coloquial y tipo culta. Ahora, ¿por qué les mencionaba bastante el tema de las lisuras, los apodos, los dejos, ¿no? Porque a este tipo de lengua se le denomina subestándar. ¿Por qué subestándar? Porque está por debajo de lo normal, ¿no? Si la lengua estándar normal es la expresión culta o coloquial, ¿no? La lengua subestándar, o sea, por debajo, ya nos da un tipo de expresión ya más popular, más vulgar, ¿no? Ya acá introduciéndole pues expresiones de tipo vulgar, ¿no? Ya lo que normalmente pues se denomina el habla vulgar, ¿no? En estratos sociales generalmente bajos, ¿no? Cuando se habla con improperios, con lisuras, con palabras mal pronunciadas, a propósito, ¿no? Eso es una lengua subestándar, ¿ya? Y aquella lengua subestándar tiene su parte contraria, ¿no? Que es la lengua superestándar, ¿no? Que es cuando ya se utiliza el lenguaje super culto, ¿no? O de tipo profesional, ¿no? Cuando las personas generalmente en cada carrera tiene una terminología, ¿no? Específica. Por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes van al hospital, ¿no? Y van y su mamá, ¿no? Ustedes se han caído, ¿no? Y se han golpeado la cabeza y sale el médico y le dice, señora, lamentablemente, pues su menor hijo ha sufrido un traumatismo encefalocraniano, ¿no? Y la mamá se asusta y le dice, pero doctor, entonces mi hijo se va a morir. No, señora, el traumatismo encefalocraniano es un chinchón en la cabeza. ¿Ya? Eso es un lenguaje súper estándar, cuando ya se utiliza terminología profesional de cada carrera profesional. ¿No? Por ejemplo, nosotros los profesores utilizamos lenguaje pedagógico, los ingenieros utilizan lenguaje técnico. Entonces, cuando ya se habla este tipo de, o se utiliza este tipo de terminología más técnica, más especializada por cada carrera profesional, a ese tipo de expresión ya más literaria, se denomina lenguaje súper estándar. Entonces se dan cuenta, chicos, tenemos dentro del sociolecto, ¿no? Por el grupo social dentro del cual se expresa esta lengua, tenemos la lengua estándar, la lengua subestándar y la lengua superestándar. ¿Sí? Y por último, pues para ya terminar con este tema, ¿no? Tenemos el idiolecto. ¿A qué se refiere el idiolecto o la variación diafásica? El idiolecto se refiere a la variedad diafásica y tiene en cuenta una fase, etapa o aspecto de la vida, ¿no? Por ejemplo, ustedes, como jóvenes, hablan de una manera determinada, ¿no? Se expresan quizás algunas veces con incorrecciones, ¿no? Pero es su manera coloquial de hablar como jóvenes. Pero ya una vez que llegan a una etapa de adultez, ya no se expresan de la misma manera. E inclusive sus mismas jergas utilizadas, ¿no? Ya no son las mismas cuando ya ustedes son adultos, ¿no? Porque ya han madurado, han crecido, ¿no? Y están en otra etapa de la vida. Y lo mismo pasa cuando ya pasan a ser una persona del adulto mayor, ya se expresan de manera distinta, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente han pasado etapas de la vida en las cuales la expresión es totalmente distinta. Hay un lenguaje que es de tipo juvenil, ¿no? Que utilizan ustedes, por ejemplo, los chicos,
pero nosotros ya como adultos utilizamos otro tipo de lenguaje, ya no tan juvenil, ¿no? Sino ya un poco más formal, más técnico, más especializado, ¿no? Dependiendo de la edad en la cual le expresemos. Ustedes dense cuenta, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes hablan con su abuelo, ¿no? Y les dicen, abuelito, eh, mi batería, ¿no? Y mi causita, ¿no? Salimos a comer, salimos a latear. Y su abuelo le va a decir, ¿qué? ¿A latear? ¿Que van a hacer latas o qué pasa? No, se dan cuenta de que hay un desfase, ¿no? En el idiolecto porque no se llegan a entender porque se están utilizando lenguajes en distintas etapas de la vida. A eso se llama la variación diafásica. Luego también tenemos también según el género, ¿no? Según el género, las chicas pues utilizan un lenguaje determinado, ¿no? Los hombres también utilizan lenguaje quizás que es de tipo entre hombres, ¿no? Aunque en la actualidad, pues, este tipo de cosas también ya se ha llegado a otra etapa del lenguaje en la cual las chicas y los jóvenes, ¿no? Ya esta variante idioléctica según el género ya se ha llegado a igualar, porque ya ahora los chicos y las chicas hablan casi igual, ¿no? Yo he escuchado muchas veces decir a las chicas, oye, mi causa, que esto, que el otro. Hablan la misma cantidad de groserías que los chicos, que está mal, por supuesto, porque ustedes deberían expresarse pues de manera coloquial, pero manteniendo y respetando las reglas y los patrones del lenguaje, ¿no? Los correctos usos del lenguaje. Y luego tenemos pues según la ocupación, ¿no? Como les decía hace un momento también, ¿no? Según la ocupación, eh, un abogado va a hablar de manera distinta que un médico, ¿no? Según la ocupación que ellos tengan. Esas son las variantes idiolécticas. Por último, para mencionar este tema, para terminar con este tema de la lengua, ¿no? Tenemos una variante de la lengua que se denomina el idioma. ¿Cuál es la diferencia entre una lengua y un idioma? La lengua pertenece a un grupo social, sociocultural determinado. Pero el idioma es esa misma lengua, pero vista de una manera oficial, ¿ya? Dentro de las normas, dentro de los parámetros normativos de un país y una nación, ¿sí? Entonces dice, el idioma es la lengua oficial de un país, ¿no? Justamente lo que les decía. Es decir, es la lengua en la cual se va a educar a los hijos, utilizada en toda una situación social, comercial, jurídica. Son lenguas oficiales del Perú. ¿Cuáles son las lenguas oficiales del Perú? Primero, el español, que es el que más usamos, no porque sea más importante, sino el que más se ha expandido y más se usa, ¿ya? Tenemos el quechua, tenemos el aymara, ¿no? Y toda esa gran variedad de lenguas selváticas que también son reconocidas por las leyes, ¿no? Que en este caso es la Constitución del Perú. Entonces, el idioma es la lengua, viene a ser casi lo mismo, es la lengua, pero ya llevada a un país en específico, ¿no? Ubicada dentro de sus normas, dentro de su conjunto normativo, ¿no? Entonces, la lengua es la herramienta del lenguaje utilizada para un grupo social, cultural, ¿ya? Pero el idioma es cuando se vuelve oficial dentro de un país a través de sus normas, ¿no? Que en este caso, ¿quién es el que da la oficialidad de una lengua acá en el Perú? La Constitución, ¿no? En la Constitución está establecido que el español, el quechua, el aymara y la diversidad de lenguas amazónicas son lenguas oficiales aquí en el Perú, ¿sí? Entonces, bueno chicos, entonces esto es todo con respecto pues a lo que es los planos del lenguaje, ¿no? Hemos hablado sobre lo que es la lengua, hemos hablado sobre lo que es el habla, ¿no? Las variantes lingüísticas, el dialecto, sociolecto y dialecto, y por último hemos mencionado pues qué es el idioma, ¿sí? Espero que hayan podido comprender bien la clase.
Espero que les sirva de bastante. Por favor, eh, si tienen alguna duda o si tienen algún inconveniente, no duden en hacérmelo saber, ¿sí? Muchas gracias por prestar la atención debida, ¿no? Acá mi acompañante, el perrito con anteojos, también se los agradece mucho, ¿sí? Chicos, nos estamos viendo pues entonces en la siguiente sesión.